Esta tercera disertación y esta vez vamos a tener a una mujer, orgullo de Paraguay, una profesional, quien nos va a hablar de un tema muy importante para este tiempo, sobreviviendo al invierno, manejo nutricional en periodos fríos y secos, a cargo de la ingeniera Mariana García Ascolani, quien está acá en vivo con nosotros y va a estar disertando, va a estar conversando. Les recordamos que en el transcurso de la disertación pueden hacer ya sus consultas como para que luego le traslademos a ella. La tenemos acá, entonces va a ser más fácil la interacción. La ingeniera agrónoma Mariana García Ascolani, sobreviviendo al invierno, manejo nutricional en periodos fríos y secos, es PhD en Animal Science University de Florida, Estados Unidos, docente investigadora de la FCA y la Universidad Nacional de Asunción, Fermentación y Nutrición Ruminal, University of Florida, y de la Fulbright alumna. Conduce proyectos de investigación en el Centro de Investigación y Educación de la UF North Florida, donde se enfoca en producción de ganado de carne, forraje y cultivos. Sus investigaciones tienen como objetivo evaluar y desarrollar con éxito estrategias nutricionales para mitigar las emisiones de metano de origen entérico en ganado de carne que consume dietas altas en fibra. Estas estrategias son propicias para el desarrollo de aditivos alimentarios que potencialmente podrían disminuir la producción de metano al inhibir la población ruminal de arqueas metanogénicas, así como la inclusión de ingredientes de piensos en la dieta para mejorar la energía energética del ganado. Así es que es todo suyo el escenario. Muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Entonces, les quiero agradecer muchísimo por esta invitación. La verdad que ya hace unos meses estoy de vuelta por Paraguay, así que muy contenta de poder estar en este escenario. Entonces, la verdad que hoy me voy a alejar un poquitito del metano, un poquitito de los gases de efecto invernadero, que son realmente mi área de especialización, la parte de fermentación nutricional, la parte de fermentación ruminal, perdón. Y vamos a meternos un poquitito en un problema que, bueno, este año realmente vino con todo y vino en forma muy acrecentada. Realmente, lastimosamente, yo no tengo la respuesta para todos los problemas, ni para un problema tan grave como el que nos vino este año, pero voy a tratar de presentar algunas de las estrategias que nosotros utilizamos en Florida para sobrevivir al invierno y para tener ese forraje disponible los 365 días del año. Entonces, por favor, yo quisiera que esto fuera lo más interactivo posible, entonces, por favor, manden las preguntas y lo mejor que pueda lo voy a poder responder. Entonces, cuando yo les digo Florida, bueno, todos pensamos en Miami, la playa, Orlando, Disney, los resorts. Yo en 6 años no conocí Miami. Estuve hacia el norte de Florida, ya en la frontera con Georgia y Alabama, en el condado de Jackson, en una ciudad que se llama Mariana, como yo. Entonces, en Mariana, elegí esta foto justamente porque es muy representativa de lo que nosotros hacíamos en la estación experimental del North Florida Research and Education Center de la Universidad de Florida. Nosotros nos dedicábamos entonces a la cría y a la recría. Entonces, mi tema de hoy sale un poquitito, ¿sí?, de lo que es el enfoque del SEA para este congreso, que es la parte de terminación, la parte de engorde, y es hablar un poquitito sobre cómo nosotros nos manejábamos para la cría y la recría, que es la fase en la que Estados Unidos se basa en un alto consumo de fibra, un alto consumo de forrajes, donde lo principal es tratar de alimentar de la manera más barata posible. Entonces elegí esta foto porque ustedes ven ahí hacia el fondo esos faros de heno, ¿sí? Son esas pasturas tropicales muy parecidas a las que tenemos acá en Paraguay. Pueden ser tanto fardos de Bahía o fardos de Bermuda, que es un Tifton 85. Después ven que en esta foto, que es en el invierno, esas pasturas, que lógicamente los animales, esas vaquillas están ahí porque es un potrero adecuado, cercano a las instalaciones, una pastura que está completamente en latencia, sobrepastoreada, y ven que tienen un trailer en el cual están recibiendo una suplementación. En este caso son vaquillas que están en un programa de recría. Entonces, como ya mencioné, Florida, ¿sí?, se dedica a la cría y a la recría. Por supuesto que también tiene establecimientos lecheros, por supuesto que también tiene establecimientos de engorde, pero cuando nosotros hablamos de ganadería en Florida, hablamos
principalmente de cría y recría. Cuando se terminan los terneros, entonces se mandan a las zonas productoras de grano, ¿sí? Las zonas productoras de grano entonces son aquellas en donde se puede realizar el engorde que constituye el sistema americano típico, el ciclo americano típico de producción de carne. Entonces, ¿cuál es lo que es el problema, verdad? Entonces, en Florida, que tiene varias situaciones similares a las que podemos encontrar en Paraguay, tenemos un problema que es asegurar la disponibilidad de forraje durante todo el año. Entonces, acá dividimos al año, ¿sí?, en 12 pedacitos de torta y vemos entonces que hay realmente dos grandes periodos y en eso nos podemos sentir muy identificados acá en Paraguay, ¿sí? Tenemos una temporada que es fría y seca, principalmente al norte de Florida, donde estaba yo, y una temporada que es cálida y húmeda, ¿sí? Entonces, en Florida los problemas eran las transiciones entre estas estaciones. Entonces, vemos que en noviembre y diciembre, que es la transición de la temporada cálida a la temporada fría, y en mayo y junio, que es la inversa, era donde teníamos nosotros esos déficits forrajeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se plantea el problema, la respuesta a tener forraje todo el año? Entonces hay que usar lógicamente diferentes tipos de forraje y esta curva del doctor Marcelo Wallau, también de la Universidad de Florida, es muy buena porque nos muestra justamente los picos de producción de las distintas especies forrajeras que podemos usar. Entonces ustedes tienen que hacer lo opuesto, ¿sí? Los meses de verano para ellos son los meses de invierno para nosotros. Entonces vemos que en los meses de verano hay un pico de producción de las gramíneas anuales, ¿sí?, que podrían ser maíz, sorgo, de las gramíneas tropicales perennes, como podrían ser el pasto bermuda, el pasto bahía, el pasto clavel. ¿Y qué pasa? Que después nosotros tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a seguir manteniendo la disponibilidad forrajera. Entonces vemos que una de las opciones ya hacia el final del verano es empezar con el pastoreo diferido. Hoy justamente vamos a hablar de una especie que nosotros utilizamos bastante allá. La otra es empezar con las gramíneas de invierno y ver qué gramíneas son aquellas que nos van a dar material vegetal más rápido en la temporada y aquellas que nos van a dar material vegetal más tarde. Entonces podríamos estar hablando de gramíneas anuales como triticales, como avena, ¿sí?, como centeno. Y después tenemos el famoso acebén, por ejemplo, que era el que nosotros utilizábamos bastante para la temporada ya final del invierno. Entonces, estuve hablando con mis colegas de la Facultad de Ciencias Agrarias y le pregunté al ingeniero Daniel Caballero, a la ingeniera Tania Farina, y le dije, bueno, ayúdenme a extrapolar estas temporadas deficientes de Florida a Paraguay. Entonces, llegamos a la conclusión de que principalmente nuestro problema en Paraguay son esos 3 meses de invierno, donde el fotoperiodo ya se acorta, las temperaturas son lógicamente más bajas, ya tenemos poca lluvia. Entonces, nuestras gramíneas tropicales lógicamente dejan de producir la masa forrajera que nosotros necesitamos. Y después, como me dijo el ingeniero Caballero, mayo y septiembre son tus comodines. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero tenés que tener un plan, ¿sí?, y tenés que estar preparado para hacer frente. Entonces, el gran desafío es tener forraje disponible durante todo el año. Cada productor es diferente, cada situación es diferente y lógicamente los objetivos varían, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener son las estrategias listas para ser aplicadas y lo que tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas que nos permitan identificar cuáles van a ser las condiciones que vamos a tener en determinado año. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos heno? ¿Tenemos suficiente espacio, suficientes potreros que podamos reservar para producir exclusivamente heno? ¿Vale la pena hacer ensilado? ¿Qué va a ser? Maíz, sorgo, ¿qué es lo que me viene bien? Por ejemplo, si yo sé que este año tengo una alta probabilidad de tener sequía, a lo mejor sorgo. ¿Qué es sorgo? Hay sorgos que son, por ejemplo, como el BMR, tiene menor producción de lignina, entonces aumenta la digestibilidad. Sale barata, hay semilla. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que considerar. Justamente el disertante anterior habló de los productos concentrados. Bueno, Nicolás Di Lorenzo, mi jefe, eterno jefe por los siglos de los siglos, de la Universidad de Florida, va a estar hablando este viernes sobre cómo hacer el uso de los concentrados y de los residuos y subproductos agrícolas para terminación. Yo hoy voy a estar hablando un poquitito de cómo podemos usarlos para la recría. Y principalmente algunos productos que a lo mejor nosotros no los conocemos tanto acá, pero que en Florida ya tienen más aceptación o más uso.
último vamos a hablar de los verdeos de invierno, ¿sí? Porque no son a lo mejor la respuesta a todos los productores. Si nosotros tenemos probabilidades climáticas de que este año se viene corta la temporada fría, entonces a lo mejor no conviene hacer una gran inversión en sembrar pasturas de invierno. A lo mejor yo también quiero preparar para una serie de años, entonces decido hacer una siembra sobre una pastura tropical con semillas de invierno, entonces ya preparo los bancos de semilla y cada ciclo va saliendo el tipo de especie que yo necesito. Bien, entonces esto es muy simpático para mí, pero en el buen sentido, porque cuando empezamos a trabajar principalmente con el grupo del doctor José Dubé, que es el que lidera el departamento de agronomía en la Universidad de Florida, donde yo estaba en la estación experimental, me hablaba del pasto limpogras. Yo decía, bueno, limpogras, para eso tenemos los nombres científicos, es el pasto clavel. Entonces el pasto clavel nosotros lo conocemos acá en Paraguay. De hecho estuve también hablando con mi compañero Patricio Avente Fanel, que ahora se dedica a toda la parte de pastura, y lo llamé y le dije, Pato, ¿dónde hay pasto clavel? Entonces él me dice, tenés un poco en el Chaco, la región del Pilcomayo, en el Bajo Chaco. Entonces todavía tenemos pasto clavel acá en Paraguay. El pasto clavel se utiliza bastante al centro y al sur de Florida. ¿Por qué? Porque hay terrenos que son realmente pantanosos. Y si ustedes vuelven a pensar en Florida, se van a encontrar con los lagartos, con toda esa fauna exótica de Florida, porque hay pantanos, hay zonas muy anegadas y el pasto clavel aguanta, ¿sí? Aguanta. Entonces, otra de las ventajas del pasto clavel, aparte de aguantar zonas pobres o mal irrigadas, es que produce una mayor cantidad de forraje en la época de invierno, en comparación con otras pasturas tropicales. Entonces, si lo comparamos con un Tifton 85 ya en la época de invierno, vamos a tener mayor producción de pasto clavel. También otra de las ventajas que tiene es que por fisiología de la planta, la digestibilidad se mantiene por más tiempo, también en comparación con otras gramíneas tropicales. El gran problema del pasto clavel es la proteína cruda, de una concentración muy baja. Entonces, de vuelta, dependiendo de cuál sea el objetivo de producción, esto puede ser un problema o podemos estar ahí, como se dice en inglés, borderline. Entonces, acá hay otras fotos. Esta es la capacidad de respuesta que tiene el pasto clavel. Esa foto de la izquierda es una foto de un manchón, digamos, de pasto clavel que fue tomada en el invierno, luego de que hubo en Florida unos días locos de calor. Entonces vemos cómo rebrota, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese pasto verde en el medio del invierno de Florida, que ustedes hagan exactamente la misma extrapolación a Paraguay, las mismas condiciones. Entonces, la verdad es muy llamativo, tiene muy buen aguante. Y también lo vemos en la foto de la derecha, lógicamente en esa zona súper anegada. Entonces, el doctor José Dubé, que es el que se encarga en el NFRC de toda esta parte de la investigación, decidió, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a replicar las diferentes variedades y empezar a ver cómo se comporta, y si se comporta, empezar a traducir esto y dárselo a los productores. Entonces, la parcela de la izquierda es pasto clavel este año, ¿sí? Que fue implantado más o menos a fines del verano, y eso es 40 días después de la implantación. Como ven, ese suelo de Florida es arenoso, muy bajísima concentración de materia orgánica. Y lo que ven a la derecha es justamente la doctora Lisa García, que también lidera parte de un proyecto de Limpogras en el NFRC, tomando muestras, y ven lo que es ya hacia el final del verano, ¿sí? Una pastura de Limpogras súper verde, cuando comparativamente otras especies empiezan a declinar. A ver, ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Van a decir, bueno, nos estás vendiendo pasto clavel, vamos a llenar pasto clavel de Paraguay. Bueno, varios problemitas tiene el pasto clavel, y es una opción. Puede ser que no sea realmente la adecuada para ustedes y que tengamos que buscar nosotros desde la academia la opción que a ustedes les convenga, ¿sí? Entonces, esta es una parcela de pasto clavel que está siendo establecida al centro de Florida, justamente en el condado de Alachua, bien hacia el centro de Florida. Entonces ven de vuelta ese terreno muy bajo en materia orgánica, más bien arenoso, y ven realmente que se hizo una preparación bien completa del suelo. Y lógicamente, ¿cuál es el problema? El establecimiento se realiza por medio de propagación vegetativa. Entonces son estolones los que nosotros necesitamos. O sea, acá no sé si salen los videos, parece que no. No.
Bueno, esos eran 2 videos que en este momento no están saliendo, pero no importa. Entonces, era para mostrarles un poquitito cómo nos organizábamos nosotros en cuanto a logística para hacer la propagación o el establecimiento. Entonces, realmente uno puede cosechar pasto clavel como si fuera que uno cosecha heno, porque al final el medio de propagación son los estolones y después sobre esa cama preparada se iban tirando, ¿sí?, los materiales. Entonces, como ven ahí, vamos mezclando todo, vamos depositando. Y después lo que hacíamos era con unos acondicionadores, ¿sí?, para heno, íbamos tratando de incorporar un poco de suelo para tapar los estolones y como ven ahí era un día un poco nublado, entonces estábamos esperando lluvia para que pudiera prender. Entonces es cierto, es un poquitito engorroso el proceso de hacer todo este trasplante vegetativo. Bien, y esta es la parcela, también ya hacia el centro de Florida. Únicamente somos los estudiantes y los pasantes los que hacíamos todo este trabajo pesado, pero ya en proceso de empezar su establecimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas características? ¿Por qué es tan importante el pasto clavel? Entonces, acá tenemos 4 variedades, ¿sí?, de pasto clavel de vuelta. Acá en Paraguay probablemente estas variedades yo no sé si están, ¿sí? Allá ya ha habido un poco más de investigación en cuanto a desarrollar el cultivar que realmente sea el que los productores necesiten. Entonces, a la izquierda de la columna, esos 4 primeros grupos corresponden a cultivares de pasto clavel en comparación a Tifton 85, y cada columna, cuando se mueven a la derecha, son cada vez más cercanos al invierno, ¿sí? Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero ya es invierno puro. Y lo que vamos viendo es que ya hacia el final, ¿sí?, en enero, la digestibilidad de cualquiera de esas variedades de pasto clavel es superior a la del pasto Tifton 85, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa? Que la digestibilidad de los tallos y de las hojas no es tan diferente. Entonces, si se forma más tallo, bueno, nosotros estamos relativamente bien. Por fisiología, los tallos tienen una forma de pajita, entonces cuando el animal consume esa paja, ese huequito que tiene esa pajita que forma el tallo permite que se introduzca el líquido ruminal, haya entonces mayor contacto microbiano y por lo tanto la digestibilidad sea buena. De vuelta, ¿cuál es el problema? La proteína cruda, ¿sí? Entonces, si hacemos la misma comparación, ¿sí?, vemos que Tifton 85 sí tiene mayor concentración de proteína cruda en comparación con cualquier otro de los cultivares de pasto clavel. Bueno, entonces, como este pasto es el que nos viene bien a nosotros y de hecho ya está en una gran superficie en Florida, lo que hicimos fue, bueno, ok, ya que este pasto nos aguanta, tiene bastante buena digestibilidad en la materia seca, vamos a utilizarlo para pastoreo diferido, para lo que se llama heno en pie. Entonces lo que hizo el doctor Marcelo Wallau de vuelta fue decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo yo puedo estar aguantando este pasto antes de meter mis animales? Y cómo ese tiempo va a afectar la calidad de mi pasto. Entonces lo que él hizo fue decir, bueno, yo un grupo de potreros voy a tener diferido por 8 semanas, por 12 semanas, por 16 semanas. Y vamos a ver cómo esto afecta la calidad de la pastura. Entonces lo que vemos ahí es, lógicamente, las barras azules son la acumulación forrajera. Lógico, yo a mayor tiempo que yo dejo eso sin que pase nada, se acumula más forraje. O sea, yo tengo mayor volumen que puedo dar de comer a mis animales. Pero ¿qué pasa? Vemos la línea negra, que es la concentración de proteína cruda, y vemos eso, todo lo que somos ingenieros agrónomos nos acordamos de la curva de Mott, que decía, bueno, a mayor tiempo crece la masa, pero disminuye la calidad. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando ahí. Y por último, vemos esa línea punteada que aumenta, que es una relación entre la digestibilidad de la materia orgánica y la proteína cruda. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Como la digestibilidad de la materia orgánica ya dijimos que más o menos aguanta bastante tiempo, lo que me está tirando abajo los valores nutricionales es la proteína cruda, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo tengo que tener cuidado dependiendo de vuelta de qué tipo de establecimiento yo esté manejando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la proteína cruda? No toda la proteína, cuando yo hablo de proteína cruda, y de hecho ahora mismo ya este término está empezando a dejar de ser usado, ya está quedando muy obsoleto. La proteína cruda está formada por diferentes fracciones, ¿sí? Entonces, hay fracciones que son de rápida disponibilidad,
que es esa fracción A que vemos ahí, es decir, el animal consume esa proteína y esa proteína rápidamente se solubiliza en el rumen y necesita tener energía disponible para poder ser utilizada. Tenemos una fracción B que es potencialmente digestible en el rumen y tenemos una fracción C que es indigestible. ¿Sí? Es decir, que esa fracción C, esa proteína, ese nitrógeno está atrapado y no va a poder ser utilizado. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que lógicamente a mayor tiempo que nosotros estamos dejando ese pasto diferido, es esa fracción C la que aumenta, ¿sí? En forma proporcional. Entonces ese es el problema, estamos dejando, ¿sí?, que se forme mucho tallo y ese tallo lo que está haciendo es formando lignocelulosa, esa lignocelulosa está agarrando esa proteína y está impidiendo que sea utilizada. Entonces el problema es el aumento de la fracción indigestible de la proteína y eso es lo que está tirando la proteína abajo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ok, tenemos mucha producción forrajera, tenemos una digestibilidad comparativamente buena en relación al Tifton 85. Para nosotros en Florida no había muchas especies de forrajes, ¿sí? La verdad que eran Tifton 85, Bahía, que es un paspalum, y Limpogras. No hay muchas opciones, ¿sí? Y el productor es un productor muy tradicional, ya conoce esas especies, se han desarrollado buenos cultivares, entonces ¿para qué cambiar? Y para nosotros, nuestra meta o nuestro estándar dorado siempre es el Tifton 85, que puede alcanzar concentraciones de proteína cruda del 12%. Entonces, por eso siempre lo comparamos contra el Tifton 85. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a usar entonces este Limpogras que nos mantiene esta digestibilidad, que nos da producción de forraje, pero lo que vamos a hacer es lo vamos a usar con vacas, ¿sí? Con vacas que estén ya con sus terneros al pie, y vamos a dejar este forraje acumulándose por 90 días, o sea, más o menos 12 semanas, ese punto medio que habíamos visto en las slides anteriores, y después vamos a tener 90 días de pastoreo. Entonces 90 días de acumulación y 90 días de pastoreo. La acumulación va a ser en el otoño, porque yo ya sé que la digestibilidad se mantiene, no importa que el fotoperiodo se acorte y la temperatura baje, y voy a usarlo en invierno cuando ya no tenga absolutamente nada de pasto. Entonces, para este experimento que es de Aguiar, también está el doctor Joao Vendramini, que estuvo acá hace unos años, Nicolás Di Lorenzo y otros profesores Sollenberger de la Universidad de Florida. Tenían 24 vacas, ¿sí? Cruza con Brahman, porque esto es al sur de Florida, entonces ya hace más calor, ya se utilizan razas indianas. Y por 2 años probaron suplementar con proteína a la vaca, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, si yo tengo materia orgánica digestible que me está dando el pasto clavel, yo lo que necesito es dar proteína que pueda ser utilizada en el rumen, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue, vamos a darle la misma cantidad de proteína degradable en el rumen, pero de diferentes fuentes. Un grupo de animales va a recibir urea, ¿sí? Como mencionaba también el disertante anterior, la urea se utiliza lógicamente cuando hay energía disponible rápidamente, por eso se utiliza melaza en este experimento, y también vamos a dar harina de semilla de algodón. Entonces, esas van a ser nuestras dos fuentes de proteína degradable en el rumen para los tratamientos de las vacas. Las vacas estaban con los terneros, pero en este caso son las vacas las que reciben la suplementación. Entonces, ellos encontraron que no hubo diferencia, ¿sí? No importaba si le daban urea, no importaba si le daban harina de semilla de algodón, los rendimientos de las vacas fueron iguales y los rendimientos de los terneros también. Lo que sí encontraron es que de un año al siguiente había bastante variabilidad en la composición nutricional de la pastura. Entonces, eso sí indica, por ejemplo, que la condición corporal final de la vaca haya sido diferente de un año al siguiente, el peso de los terneros haya sido diferente de un año al siguiente. Igual, un peso, una ganancia aérea de peso de 870 gramos es monstruosa, ¿verdad? Monstruosa. Nosotros realmente con Tifton lográbamos entre 600 y 700, dependiendo mucho de la edad del ternero. Así que esto bastante bien. Pero pueden ver cómo, por ejemplo, en el 2012 ya la ganancia de peso de los terneros mismos baja y la condición corporal de las hembras también. Bien, entonces dijeron, ok, a las hembras esa suplementación proteica
no las afectó, ¿sí? ¿Qué pasa? Las hembras, las vacas, ¿sí? Tienen un requerimiento más o menos del 8% de proteína cruda. Entonces, lo que nosotros vamos a darle por encima va a servir para que ella pueda recuperar ese tejido magro, ese tejido muscular que perdió durante el embarazo, que perdió durante la lactancia, pero no es crítico como para un animal en crecimiento. Entonces ellos ahora dijeron, ok, vamos a ver ahora qué pasa si nosotros a un animal que requiere alta concentración de proteína le damos suplemento, ¿sí? Entonces en este caso ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a usar el pasto clavel en verano, esto es en vivo y en directo, no es diferido, es pasto clavel fresquito en verano en su pico de producción, pero lógicamente con un muy bajo nivel, una muy baja concentración de proteína cruda, y lo que vamos a hacer es vamos a establecer un sistema de creep feeding limitado. No va a ser lo que quieran comer, no va a ser ad libitum, va a ser limitado. Entonces, de vuelta, por 2 años había 24 pares de vacas con sus terneros. Ahí tienen también la presión de pastoreo, entonces había 4.6 unidades animales por hectárea. Lo interesante de esto es que ya la edad de los terneros era de 6 meses, o sea, eran terneros que ya estaban en proceso de ser destetados. Entonces, ¿qué pasa? El verano en Florida, que es esta época, el verano en Florida para los terneros destetados es bastante pesada. ¿Por qué? Porque hay un calor y una humedad terrible, entonces se produce el estrés calórico, los consumos bajan, también hay mayor posibilidad de parasitosis. Entonces lo que se quería ver era realmente, bueno, cómo iba a afectar a animales que necesitan ese suplemento de proteína un esquema de creep feeding. Entonces se hicieron 2 experimentos. El primero era, ok, vamos a usar harina de soja versus un control. 200 gramos de harina de soja a un grupo de terneros al pie de la madre versus un grupo que no estaba recibiendo nada. Y el segundo experimento era, bueno, vamos a ir un poquitito más. Va a haber un grupo que va a tener 0, no va a estar recibiendo ningún suplemento, un grupo va a estar recibiendo 200 y otro grupo va a estar recibiendo 400 gramos de harina de soja. Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo autor del otro experimento. ¿Qué pasa? Que Aguiar y los colegas descubrieron que, bueno, entre 0 y 200 gramos no había tanta diferencia. Ellos dicen que a lo mejor la parte nutricional del pasto no acompañó el experimento, no dejó realmente ver esas diferencias, pero sí en este segundo experimento, donde nosotros ya tenemos 0, 200 y 400 gramos de suplementación, vemos un efecto sumamente importante en haber dado ese extra de proteína a los terneros que estaban en crecimiento. Es durante esta etapa donde ellos tienen un crecimiento, una capacidad metabólica muy importante. Pero de vuelta, lo que nosotros necesitamos en este momento de crecimiento, y principalmente en sistemas como el de Estados Unidos, donde se termina a grano, y es a grano donde se logra esa deposición de grasa intramuscular, lo que nosotros necesitamos en la recría es depositar tejido muscular magro, ¿sí? Entonces, lo que ellos vieron es un crecimiento lineal en la ganancia diaria de peso de los terneros. Entonces tenemos el doble de ganancia diaria de peso de los terneros cuando están recibiendo 400 gramos versus control, ¿sí? Y por lo tanto la ganancia por hectárea también aumentó. En las madres no hubo ningún tipo de efecto y eso es algo en lo que se varía un poco, ¿verdad? Hay autores que dicen que el creep feeding va a ayudar a la madre a ganar un poquito más de peso, ¿sí? Porque el animal empieza a reemplazar la leche por el concentrado, pero en este caso no se dio. Y realmente son opiniones bastante encontradas, no hay un criterio todavía homogéneo al respecto. Y después lo que este autor hizo, que es muy interesante, fue un pequeño análisis económico. Entonces, lógicamente, vos tenés que tener en cuenta el costo del suplemento. Lógico, si vos no estás dando nada, no gastás nada. Entonces, hizo el costo del suplemento en toneladas por hectárea, hizo todo por hectárea, los ingresos y el retorno, ¿sí? Entonces, el retorno que él obtuvo es en aquella época era de 195 o 193 dólares más, ¿sí? Por hectárea, dando 400 gramos por día de harina de soja a los terneros. Entonces, acá lo importante es que fue restringido,
¿sí? Entonces, lo ideal es ver hasta cuánto nosotros podemos apretar para que económicamente sea viable, ¿sí? Y dentro de esto, ver qué tipos de productos nosotros tenemos disponibles para hacer esta suplementación. Pero entonces, lo que vemos acá es que con el pasto clavel, ¿sí? Tenemos variaciones. A las vacas que tenían un requerimiento de proteína cruda más bajo, alrededor del 8%, probablemente la suplementación no es tan crítica como animales que se encuentran en estado de desarrollo, como es este caso. Bien, y después tenemos al famoso heno, ¿verdad? Yo no voy a venir a hablar acá de heno, y mucho menos de heno de pasturas tropicales, porque ustedes seguramente, todos los que están aquí presentes, me pueden dar a mí cátedra. Nosotros usábamos muchísimo y realmente era la fuente de alimento fibroso de nuestro rodeo de cría durante el invierno. Salvo algunos experimentos muy especiales que nosotros teníamos, el rodeo general se mantenía a heno, de pasto Tifton. Nosotros empezamos a cambiar el Bahía por el Tifton, ¿sí? Por una cuestión nutricional y por una cuestión de manejo nuestro. Pero no se notan las diferencias, pero ese grupo de novillos está consumiendo heno de Tifton 85, y mi compañera Francine Mesías, ahora en la Universidad de Texas A&M, está tratando de sacar una muestra de forraje de heno de pasto Bahía, que tiene una composición de proteína mucho menor que la de Tifton 85. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Bueno, ¿cuánto va a consumir, ¿sí? ¿Cuánto va a consumir mi rodeo de heno? Y también una pregunta muy crítica es, si el año se viene muy malo, ¿será que me conviene destetar antes y mandar nomás ya esos terneros afuera? Entonces, de vuelta, estas son situaciones que hay que ver si aplican directamente a Paraguay. En Estados Unidos, de vuelta, por lo general, el productor de cría manda los terneros a otro estado y muchas veces ni siquiera se hace recría. Dependiendo de qué tan mal estén los precios para comprar commodities, se pueden mandar los terneros directamente a terminación, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que evaluar. Si el año se viene muy malo, realmente, ¿cuánto ganaría yo destetando antes en cuanto a ganancia de peso o mantenimiento de mi rodeo de cría? Entonces, lo que hizo Nicolás Di Lorenzo fue por 56 días, él puso un grupo de 120 vacas recibiendo heno de Tifton 85, tienen ahí la composición nutricional, 10,5 de proteína cruda, 67% de nutrientes digestibles totales, y puso vacas que estaban lactando con vacas que estaban destetadas, ¿sí? O al destete. Entonces, lógicamente, vacas que están lactando requieren, ¿sí? O tienen un mayor consumo, que lo tienen ahí 1.7 del peso vivo, en relación a vacas que están destetadas, ¿sí? Vacas que parieron al mismo tiempo, pero yo desteté a unas antes y a otras las mantuve en lactación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que si tomamos la decisión de destetar, directamente ya tenemos una reducción del consumo de materia seca del 30 a 32%. Eso es algo que se ve bastante a lo largo de varias especies forrajeras. Entonces, un poco la decisión que tendríamos que tomar es, si yo desteto en forma anticipada, voy a tener o no 30% más de materia seca para que las vacas recuperen su peso. Pero son decisiones que hay que tomar de acuerdo a cada año. Y después, lógicamente, lo que hicimos fue, bueno, ver realmente cuánto es esa ganancia de peso, ¿sí? ¿Qué tanto es lo que está sufriendo la vaca, ¿sí? Cuando está lactando, sufriendo en el sentido de pérdida de peso, cuando nosotros no le podemos dar un suplemento o cuando realmente está produciendo al principio de la lactación. Entonces vemos ahí que la pérdida de peso que experimenta una vaca lactante es de 38 kilos más o menos, ¿sí? Entonces, esto es en un momento en el que, bueno, se decide hacer una interrupción de la lactancia un poco más acelerada, ¿sí? Entonces, en Florida, los animales están lactando más o menos por 6, 7, en contados casos, 8 meses, pero casi nunca. Entonces, lo que se decide hacer es, bueno, cuando el año se viene muy malo, ya, se van los terneros, ¿verdad? Pero eso tendríamos que ver si realmente coincide con el sistema productivo acá en Paraguay. Es una decisión bastante sencilla relativamente allá porque los ciclos están todos bien diferenciados.
Bien, entonces ahora ya terminamos de hablar un poquitito de la parte de cría y vamos a centrarnos ya para la última parte de la exposición en recría. Entonces, como ya vieron en ese caso de los terneros, bueno, ¿cuándo es que yo necesito suplementar proteína, verdad? Y bueno, cuando las pasturas tropicales que yo tengo tienen una concentración menor del 12% de proteína cruda, cuando están pastoreando rastrojos, ¿sí? Que allá también es bastante común, cuando estamos haciendo pastoreo diferido, un heno de baja calidad, ¿sí? Por ejemplo, un heno de Pasto Bahía, y también cuando tenemos recrías, que allá hay algunos casos en los cuales la recría de vaquillas se hace sobre ensilado. El ensilado de maíz o sorgo tiene una alta concentración energética, pero relativamente baja concentración de proteína cruda. Entonces, en esos casos es donde es conveniente hacer una suplementación estratégica. Y lo que queremos, lógicamente, es alimentar a los microbios del rumen, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, y principalmente en dietas a pasto, ¿sí? En dietas de animales de carne, es alimentar a los microorganismos del rumen, ¿sí? Nosotros realmente, a diferencia del sector lechero, que está bastante más avanzado en el tema de suplementación, incluso a nivel de aminoácidos, nosotros nos dedicamos a alimentar al rumen, ¿sí? Y a partir del rumen, como vemos acá, nosotros damos proteína, pueden ser también fuentes de nitrógeno no proteico. Estas van a ser aprovechadas, van a ser desagregadas por los microorganismos y a partir de ahí vamos a obtener, ¿sí? Proteína microbiana, los ácidos grasos volátiles, que son la fuente de energía para el animal. También tenemos amonia o nitrógeno amoniacal que puede ser utilizado, ¿sí? Con otras fuentes de carbono para producir más proteína microbiana, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para ser eficientes es alimentar a las bacterias del rumen. Bien, entonces, uno de los principales subproductos que nosotros utilizábamos en Florida es el gluten de maíz. No confundirlo con burlanda, son diferentes, ¿sí? Entonces, allá en Estados Unidos tenemos el corn gluten feed, que es esto que yo utilicé, que es también un subproducto de la industria del maíz, de la industria del etanol, y está el corn gluten meal con alta concentración de proteína, mucho más cercano a la burlanda, pero que no son lo mismo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, le dábamos corn gluten, que tiene una concentración relativamente buena de proteína cruda, ¿sí? Ahí vemos un 19% de proteína cruda, y tiene también una alta digestibilidad, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a hacer una suplementación, de vuelta, piensen que tenemos que alimentar a los microbios del rumen. Si los microbios del rumen están consumiendo pasto, hay que poner todo un ambiente microbiano que permita que esos microorganismos sigan haciendo uso del pasto, ¿sí? Entonces, la fuente de carbohidrato, por eso es tan bueno el corn gluten, la fuente de carbohidrato es también FDN, fibra detergente neutro, pero de una manera mucho más accesible para los microorganismos del rumen. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, ok, teníamos estos novillos, como los ven ahí, tenían 250 kilos, y decidimos suplementarlos con 750 gramos de corn gluten, de gluten de maíz, y al 0.3% del peso vivo, y ver entonces cuánto consumían de heno, ¿sí? Para saber, bueno, cuánto tengo que comprar, cuánto yo más o menos tengo que tener para mantenerlos ahí. Entonces, más o menos consumen 5 kilos, ¿sí? De este heno de pasto Tifton, que tenía en ese momento 11% de proteína cruda. Yo les daba mis 750 gramos de gluten de maíz. Entonces, lo que consumían en total era 2.2% del peso vivo. Entonces, esos son los números que a nosotros nos ayudan a identificar, bueno, a ver, ¿cuáles son las opciones que yo tengo? ¿Cuáles son los commodities que yo puedo comprar? ¿Por cuánto tiempo yo estoy pensando que voy a necesitar? ¿Sí? Entonces, siempre el consumo de materia seca en base al peso vivo es un dato muy valioso, ¿sí? Entonces, en este caso, un 2.2% del peso vivo. Y algunos les van a decir, pero esto es altísimo, Mariana, les estás dando heno. Cabe resaltar que el heno estaba picado, ¿sí? Eso ya no está más en mi presentación, pero lógicamente todo lo que contribuya a aumentar el consumo de material voluminoso siempre es bueno. Bien, mi compañera Tessa Schulmeister, que es la capa de la carinata, la Brassica carinata es
una pariente de la colza o de la canola, ¿sí? Que está teniendo muchísimo énfasis a nivel global en este momento. Pero en Florida se estaba empezando a cultivar y ¿qué pasa? Se utiliza, como tienen ahí en la infografía, se utiliza principalmente en la industria del biodiesel. Entonces, como toda oleaginosa, cuando se retira ese extracto lipídico queda un concentrado relativamente alto en proteína cruda. El problema con la carinata era que tenía estos compuestos que se llaman glucosinolatos, ¿sí? Que son altamente tóxicos. Entonces hay que tener un poquitito de cuidado, ¿sí? En el momento de administrar el concentrado a los animales. Pero para nosotros era una opción sumamente barata. Era como que tenemos estos pellets, ya sacamos el aceite, ¿qué podemos hacer? Se lo damos de comer a los animales. Eso es uno de los puntos principales de investigación que nosotros teníamos en Florida, qué nuevos productos podíamos usar para dar de comer a los animales. Entonces, este experimento salió realmente redondo porque teníamos animales, y estas eran vaquillas que estábamos recriando en el invierno, entonces estaban consumiendo también heno de Tifton 85 y a un grupo le estábamos dando 0.3% del peso vivo de pellets de Brassica carinata y al otro grupo no estaba recibiendo nada, ¿sí? Entonces vimos que ese 0.3% nos casi triplicó la ganancia diaria de peso de estas vaquitas que estábamos recriando y también hubo una tendencia a una mayor ganancia de peso final o a un mayor peso vivo final hacia el final del experimento, ¿sí? Entonces esto era usando estos pellets de Brassica carinata que nadie sabía bien qué hacer, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizarlos y empezamos entonces ese proceso de vuelta con mucho cuidado por ese componente que tiene que se llama glucosinolato. Yo estoy segura que Nicolás va a estar hablando de este tema con muchísimo más detalle el viernes. Bueno, de vuelta, ¿verdad? Esto en realidad fue un experimento que hicimos con Cargill en Minnesota en el verano del 2018, donde dijimos, bueno, ese gluten de maíz que nosotros le dimos a nuestros novillos, ¿sí? Y que había resultado en un 2.2% del consumo de materia seca en relación al peso vivo, ¿qué es lo que está haciendo en el rumen? ¿Qué es lo que está mejorando? ¿Qué es lo que está empeorando, ¿verdad? Entonces utilizamos la misma proporción, ¿sí? Y lo que vimos es que el corn gluten feed o el gluten de maíz lo que hace es aumentar la digestibilidad, ¿sí? De la materia orgánica y de la fibra detergente neutro, o sea, de la hemicelulosa, ¿sí? Entonces, en dietas altas en pasto, si nosotros logramos aumentar la materia orgánica, la digestibilidad de la materia orgánica, y logramos aumentar la digestibilidad de la fibra, es una muy buena situación. Estamos ayudando a esos microbios del rumen. Bien, en otro trabajo que hicimos para mi maestría ya hace unos años, también habíamos visto, bueno, vamos a probar diferentes niveles de inclusión de un producto que es una fuente de nitrógeno no proteico. Cuando pensamos en nitrógeno no proteico, lo que nos viene a la cabeza es urea. Bueno, esto era algo similar, pero no era urea. Era un producto de la industria del etanol del maíz también. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener 3 grupos de animales. Unos van a estar recibiendo una dieta control. A los otros le vamos a poner 2% de ese producto que se llama Fermenten y el otro el otro grupo de animales va a estar recibiendo 4% de este producto que se llama Fermenten. Entonces, ¿nosotros qué queríamos? Que todos los animales tuvieran la misma cantidad de proteína degradable en el rumen, ¿sí? Y lo que hicimos fue aumentar un poquitito también el consumo de proteínas. Ya voy a mostrar en la siguiente diapositiva los distintos tratamientos. Y lo que queríamos era, bueno, vamos a decir, mientras yo estoy dando este producto al animal, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el comportamiento de este animal? ¿Y qué pasa cuando yo dejo de dar ese producto 70 días después? Porque ese comportamiento es el que mi animal ya tendría, en el caso de Estados Unidos, un efecto en la terminación o en el confinamiento. Entonces vemos acá, y yo quiero que se fijen en los ingredientes que utilizamos. Estos son ingredientes sumamente conocidos para nosotros allá en Florida. Entonces tenemos pellets de fibra, de algodón, ¿sí? La zona donde yo estaba en Florida se dedica principalmente al cultivo del maní, al cultivo del algodón.
y algunos también al cultivo del maíz, y después una zona ganadera principalmente, y mucha gente hace las dos cosas. Entonces nosotros teníamos disponibles cantidades industriales de subproductos del maní y de subproductos del algodón. Entonces teníamos esos pellets de fibra, teníamos pellets de cascarilla de soja, de vuelta un poco de gluten de maíz que teníamos que traer más de la zona de Alabama y ya hacia Texas, un poquito de harina de soja, pero eso solamente en algunos tratamientos. Y de vuelta, algo que también es muy aplicable a la realidad nuestra, usábamos mucho melaza de caña de azúcar. Entonces la melaza de caña de azúcar era lo que unía, digamos, esa ración, era la que le daba un poquito de mejor gustito, y también ahí era donde poníamos el complejo vitamínico mineral. Y después tenemos los diferentes valores de ese producto que se llama fermenten, incluidos en las dietas, ¿sí? Entonces lo que vemos ahí es que la proteína degradable en el rumen es igual para todos los animales. Todos tenían más o menos 6.8, 6.6. Sí tenemos niveles crecientes de proteína en la dieta. Entonces esto es solamente para mostrar, bueno, nosotros teníamos, los podíamos poner a los animales juntos, tienen una caravana electrónica, usamos un sistema que se llama GrowSafe, que es un sistema canadiense, entonces el animal mete la cabeza y el software detecta cuando el animal está ahí, y después por diferencia de peso, ¿sí? Hay unas básculas que están debajo de los comederos. Cuando el animal retira comida por diferencia de peso, eso transmite a una base de datos y nos dice cuánto consumió cada animal. Entonces los teníamos en ese sistema. Ahí ven cómo son lo que nosotros llamamos commodity barns, que son como unos graneros donde nosotros dejábamos las raciones listas, las mezclábamos cada tanto. Entonces estos animales estaban consumiendo ad libitum, podían consumir lo que ellos quisieran. Y después, eso fue durante 70 días. Y después, los siguientes 70 días, los llevamos a todos a un potrero común y les dimos una dieta base, a todos por igual, para ver cómo había afectado el tratamiento anterior en su desempeño actual. Bien, y acá entonces tuvimos resultados bastante interesantes, ¿verdad? Lo primero que nos llamó la atención es que no siempre más es mejor. Este experimento que nosotros hicimos realmente no estaba diseñado para medir palatabilidad, pero evidentemente la dieta que tenía mayor concentración de este producto era más difícil de consumir para los animales. Aunque nosotros tratábamos de que ellos lo consuman, había unas diferencias en el consumo, entonces algo pasaba, algo no estaba funcionando bien. Entonces lo primero, no siempre más es mejor, ¿sí? Entonces si ven ahí, las barras azules es el peso vivo, ¿sí? El peso vivo que tenían después de 56 días de haber estado consumiendo esas diferentes dietas, y vemos que las dietas que tenían 4% de este producto son las que experimentaron menor peso vivo. En gris lo que vemos es el peso vivo que experimentaron, o el peso vivo con el que terminaron esa segunda fase, ¿sí? Entonces, acá también pasa algo muy llamativo. Los animales en este estadio de crecimiento tienen una gran capacidad de recuperación, ¿sí? Que muchos autores atribuyen a lo que se llama crecimiento compensatorio. Esto no significa que tenemos que tener a los animales mal y que en algún momento se van a recuperar, sino que cuando son jóvenes tienen una mayor capacidad de readaptarse, ¿sí? Entonces, creemos que pudimos haber tenido estos problemas de palatabilidad. Como ven ahí, la ganancia diaria de peso naranja ya se va recuperando cuando ya los animales dejan de consumir este producto. Entonces, hay que ir probando, ¿verdad? Esto también es que no nos vendan gato por liebre y nos digan, sí, esto es espectacular. Después uno incluye en la dieta y los animales no se lo comen, ¿verdad? Y otra cosa que nos pareció muy buena fue, ok, podemos usar estos residuos. Esto era una dieta barata para nosotros, o sea, eran subproductos altos en fibra. Ustedes vieron lo que estábamos dando, realmente sumamente fibrosos, y a eso es lo que tenemos que apuntar en la recría, a no gastar plata y a depositar músculo. Este es el momento de depositar músculo. Ya después, en la terminación, de vuelta, principalmente en Estados Unidos, ya terminación a grano, es donde vamos a depositar esa grasa intramuscular. Pero en este momento es sobrevivir. Y la recría en Estados Unidos cuando se hace no dura más de 60, 70 días. Entonces es un proceso bastante cortito, y esas son las cosas que tenemos que extrapolar a nuestra realidad paraguaya. Bien,
Acá hay otro estudio que hizo mi compañero también Federico Podversic. En este caso él utilizó un silo de sorgo, era un sorgo BMR, y también tenía varios subproductos agrícolas, que era lo que les quiero mencionar, ¿verdad? Estaba utilizando pellets de pulpa cítrica, algo que se llama gene trash en inglés, que es literalmente basura de algodón, ¿verdad? Que yo ahí puse más coloquialmente residuo de algodón, estábamos usando melaza, ¿sí? Entonces también vemos que son formas de poder utilizar estos subproductos agrícolas, ¿sí? Y nosotros lo que vemos es que tuvimos al final mejor desempeño en peso final en estos animales que estaban recibiendo estos subproductos, como ven ahí casi el doble de la ganancia aérea de peso, y aunque hubo un consumo mayor, también la conversión alimenticia acompañó a este tipo de producto. Bueno, y por último, ya porque veo que ya nos estamos acercando a la zona de preguntas, vamos a hablar rápidamente de los verdeos de invierno, ¿sí? Entonces, este fue un experimento que desarrolló el doctor José Duvé, también en el NFRC, y es acerca de la mezcla de gramíneas de invierno que tienen diferentes momentos de explosión forrajera, si se puede llamar de esa manera. Entonces, lo que nosotros tenemos es que cuando utilizamos verdeos de invierno, ¿sí? Hay un mayor valor nutritivo del forraje, lógicamente hay menor estrés calórico, entonces los animales se sienten animados a comer, ¿verdad? Mayor consumo directamente relacionado con mejor desempeño. Y lo que quería probar el doctor Duvé era mezclar gramíneas, entonces con diferente distribución de crecimiento. Entonces, por 2 años de vuelta, había potreros que tenían diferentes mezclas de gramíneas. Entonces, en todas las mezclas vamos a tener al acebén, porque el acebén experimenta un crecimiento vegetativo hacia el final del invierno o de la mitad del invierno hacia el final, mezclado con gramíneas anuales, ¿sí? Centeno, avena y triticale. Ahí tienen las proporciones. Entonces, se sembraron estas pasturas a mediados de otoño, se hacen las fertilizaciones correspondientes, y después, ya en invierno, se empieza con una temporada de pastoreo continuo. Eso sí, la carga es variable de acuerdo a la cantidad de forraje que hay disponible. Entonces, esto es sencillamente para indicar qué es lo que quería hacer el doctor Duvé. Entonces, lo que vemos ahí es en esas líneas negras, no veo acá mi referencia, pero las líneas negras son el acebén, ¿sí? Entonces lo que vemos es que proporcionalmente el acebén forma la mayor parte de la composición botánica hacia el final del invierno. Y tenemos el triticale y la avena, ¿sí? Es lo que al principio del invierno nos está dando forraje. Entonces nosotros queremos que cuando uno acabe, el otro empieza a dar forraje. Y todo habiendo sembrado una sola vez y habiendo fertilizado una sola vez. Todo de una ya. Entonces, también vemos, ¿sí?, que la disponibilidad forrajera va variando. Vemos principalmente ya que hacia el final de la temporada es cuando se empiezan a dar esas variaciones, ¿sí?, qué tal, cómo afectó la mezcla a esa disponibilidad de forraje. Lo mismo al rendimiento forrajero. ¿Qué pasa? Que el centeno, ¿sí?, que es esa línea negra que vemos ahí, el centeno es sumamente tempranero. Entonces se dispara hacia el principio, después tiene una fase reproductiva muy temprana, y eso hace que la calidad disminuya. Y a consecuencia de esto, ¿qué pasa? Explotó hacia el principio, empieza su fase reproductiva, todavía el acebén no puede crecer o no está creciendo, y por eso experimentamos estas ganancias de peso menores, pérdida de peso o ganancia menor de peso por hectárea. Entonces esas son las cosas que hay que cuidar. Entonces la mezcla de acebén con centeno, más o menos, porque tuvimos esta explosión de centeno hacia el principio, después ya fue disminuyendo su calidad. Avena o triticale con acebén resultó un poquito mejor, era más fácil de manejar, principalmente en cuanto a ajuste de carga. Y después lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver si realmente estos resultados son acompañados con lo que pasa a nivel del rumen. De vuelta, nosotros estamos alimentando a los microorganismos del rumen. Entonces, de vuelta, mi compañera Tessa Schulmeister, que la ven ahí, súper dispuesta como siempre, fue la que lideró un estudio para evaluar la digestibilidad y la fermentación de estas mezclas de gramíneas invernales. Entonces teníamos las mismas mezclas, pero esta vez decidimos ver qué pasaba adentro del rumen. Y lo que vimos fue que, lógicamente, ¿sí?, esa mezcla de avena y centeno tenía una digestibilidad menor, ¿sí? Entonces, la digestibilidad menor, ¿por qué? Porque llegan a esa fase reproductiva en donde la calidad forrajera disminuye, hace
que haya menor producción de ácidos grasos volátiles, menor producción de ácido propiónico, por lo tanto, el ácido propiónico es el que nos da la glucosa y la glucosa es la que necesitamos para depositar músculo, ¿sí? Entonces, todo va relacionado, todo va de la mano. Entonces, hay que ir viendo, hay que ir jugando realmente y de vuelta, es una opción del ganadero, si uno quiere, está dispuesto a jugar con esa carga, si uno prefiere nomás ya, bueno, empiezo con un valor y después continúo, son todas opciones de manejo, no hay ninguna que sea mejor ni ninguna que sea peor, ¿verdad? Y también estas son condiciones experimentales, ¿verdad? Entonces a esto hay que traducirlo y pasarlo al campo. Entonces para terminar, de vuelta, ¿verdad? No hay sistema perfecto y no hay sistema eterno. Lo que fue bueno el año pasado, a lo mejor no va a ser bueno para el año siguiente, ¿sí? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Son basadas en predicciones climáticas. De hecho, yo trabajo con el doctor Norman Brewer. Yo sé que él les manda a los socios su boletín climático, creo que en forma mensual. Entonces, todas estas herramientas de probabilidades de qué es lo que va a pasar, eso es lo que realmente nosotros tenemos que utilizar para tomar esas decisiones futuras, ¿sí? Hay decisiones que realmente van a ser ya a largo plazo y una vez que las tomamos, ya las tomamos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una pastura tropical de Tifton y sobre ella semillamos leguminosas y gramíneas de invierno, tratando de establecer un banco de semillas, bueno, eso ya es un banco de semillas, ya cada año vamos a estar esperando que pase, que germinen, ¿verdad? Entonces son decisiones que tenemos que tomar con consideración. Lógicamente la parte económica, primero y principal, ¿cuáles son los nuevos productos? Una de las líneas de investigación que yo estoy desarrollando en la Facultad de Ciencias Agrarias es ver, bueno, a ver, ¿cuáles son los subproductos que tenemos? Porque no salimos de la burlanda, no salimos de la harina de soja, y es cierto, tienen un alto potencial nutritivo. Pero ver, bueno, ¿cuánto volumen tenemos de otros subproductos? Si me dicen, bueno, ¿sabes qué, Mariana? El algodón realmente no se está produciendo en la cantidad, no se está procesando, bueno, no hay algodón, ¿verdad? Pero tendríamos que tratar de ver, bueno, realmente establecer una base de datos científica que nos diga, estos son los subproductos que tenemos, este es el volumen que tenemos disponible, este es más o menos el costo que nosotros esperamos cada año. Entonces, esa información necesitamos acá en Paraguay. No hay dos productores iguales, ¿sí? Lo que tu vecino haga no es necesariamente lo bueno para vos. Y de vuelta a las opciones que les mencioné, ¿verdad? Heno en pie, subproductos agrícolas, las pasturas de invierno principalmente dependen si este año se viene muy corta la temporada fría, y a lo mejor no me conviene a mí reservar ese terreno, pasar por todo el proceso de compra, siembra, esperar a que germine, ¿verdad? Si total va a ser por 3 meses, a lo mejor yo puedo esperar. Incluso como ayer leía el artículo de un profesor de la Universidad de Arkansas, para pequeños productores, incluso a veces comprar heno es la opción más rentable. Entonces, son realmente paradigmas que nosotros tenemos que analizar y tenemos que ver cuáles son las opciones verdaderamente buenas. Entonces, por último, tienen ahí todos mis datos. Esa es mi dirección de correo. Estoy en Twitter. Estamos, bueno, como ya mencioné, con el doctor Norman Brewer, con el doctor Alberto Ramírez y el doctor Andrés Camps en la consultora Ciencia Agroambiental. Y por mi parte también ahora, ya reincorporándome a mi alma mater, a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. De vuelta, ¿verdad? Le estoy haciendo el chivo a Nicolás, pero Nicolás va a estar hablando el viernes. Bueno, yo todavía me identifico muchísimo con Universidad de Florida. Dejo 2 páginas web, una es del laboratorio de Nicolás porque él no se las va a pasar, pues siempre se olvida, y la segunda son boletines informativos del norte de Florida que tienen un poquito la información de la cual yo hablé hoy. Y de vuelta agradecer muchísimo a Alejandra, a Marcos, a todos los del CEA, y espero que tengamos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Realmente muy interesante tu charla. Yo quería arrancar con una pregunta de lo último que estabas hablando mientras llegan la pregunta de la gente, ¿verdad? Esas gramíneas de invierno, ¿esas se plantan ya junto con las pasturas perennes o hay un proceso de plantar una vez ya implantada la perenne? Sí, eso es una muy buena pregunta y la verdad que tenés dos estrategias, ¿sí?
Yo no hablé lastimosamente, pues ya es demasiado largo. Nosotros hace 3 años estamos desarrollando un experimento a cargo de la doctora Lisa García, lo que nosotros llamamos un grazing trial, en las cuales vos tenés pasturas ya perennes de verano y perennes de invierno. Entonces vos lo que haces es exactamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Vos tenés una cama, por ejemplo, de Tifton, entonces haces como si fuera una siembra directa en la cual vos semillás, por ejemplo, ryegrass y algún trébol o alguna leguminosa, que eso también se está investigando en la Universidad de Florida para ver cuál es la mejor mezcla. Entonces vos ya sabés que cada invierno, cuando se den las condiciones adecuadas, eso germina, eso rebrota. Y después cuando llega el verano, vos de vuelta tenés, por ejemplo, tu Tifton con tu Arachis pintoi, con tu maní forrajero, o con tus otras mezclas gramínea leguminosa, que son las que nosotros trabajamos. Entonces, esa es una opción. El tema es que, lógico, vos tenés que dejar un tiempo, eso tranquilo, ¿verdad? Una vez que vos semillás, bueno, eso tiene que quedarse un tiempo, vos tenés también que hacerlo en un momento en el cual la competencia de las tropicales no ahogue completamente a las nuevas que quieren germinar, ¿verdad? Entonces, eso por lo general, si no estoy equivocada, se hace ya en otoño, pero no lo vas a poder usar a full el primer año. Entonces, esa es una decisión muy importante, saber que probablemente vos no vas a poder explotar todo el potencial forrajero en tu primer año, sino que tenés que ir despacito, porque si vos sobrepastoreás eso tu primer año, destruís tu pastura. Y la otra es como la que vimos acá, ¿sí? Entonces tenemos las gramíneas anuales que ya van germinando en diferente época. Entonces teníamos el acebén, y bueno, el centeno, qué sé yo, pero eso vos lo preparás, digamos, en un terreno como si fuera un cultivo agrícola, lo utilizás. Incluso en ese segundo experimento, nosotros utilizábamos una técnica que se llama de corte y acarreo o green chop. Entonces lo cortábamos en fresco y se lo llevábamos a los animales porque era algo experimental, ¿verdad? Eso no tenía que ser una cabañita muy chiquitita, ¿verdad? Pero eso era para ese momento del invierno. Pero sí, definitivamente. Y bueno, entonces ahora los invito a entrar a esa página porque ahí van a encontrar toda esa línea de investigación justamente de qué sobre semillar. En inglés es overseeding, no me está saliendo de la traducción, pero sobre semillar, digamos, sobre tu pastura tropical para que después eso cada año genere las plantas que vos querés. Pero se puede generar entonces un manejo efectivo por más que ya esté bien implantado y ponerle el primer año no vas a poder usar bien, pero a partir del segundo año ya viene sola Sí. esa gramínea invernal, Sí. pero no existe un sobrepastoreo de esa pastura perenne que tenés ahí por más que los animales estén ahí comiendo la No, invernal. ellas van a entrar en latencia. Lo que vos ahí sí tenés que manejar es tu carga y bueno, ir viendo, ¿verdad? De vuelta, allá lo que nosotros hacíamos en forma experimental era, bueno, íbamos viendo, lo que pasa es que de vuelta, ¿verdad? Hay que ver cómo traducir eso al productor. Nosotros teníamos la capacidad cada 15 días, cada mes, de ver realmente cuánta masa se había acumulado, entonces en base a eso jugábamos con la carga animal. Pero no, vos podés pastorear, digamos, tu pastura perenne de invierno sin tener miedo de que le pase nada a tu pastura de verano. Eso se va a mantener. Siempre y cuando tu carga sea buena, ¿verdad? O sea, si ya... Claro, hay que manejar las cargas. Hay que manejar la carga. Bueno, tengo otra pregunta que llegó. Las precipitaciones de Florida son similares a la zona del Bajo Chaco. Y yo quiero agregar una pregunta más relacionada a eso. Sí. ¿El invierno es lluvioso allá o es un invierno seco como el nuestro? Sí. Mira, esa es una muy buena pregunta. Lastimosamente, se le va a preguntar a Norman, que también es de Florida. El volumen de precipitaciones de Florida no lo tengo. Yo estimo que más bien es hacia la región sur de Paraguay, ¿verdad? Porque cuando llueve, llueve muchísimo, pero el invierno es seco. El invierno es frío y seco, principalmente Florida es largo. Entonces, en la zona en la que estaba yo, que es al norte de Florida, de vuelta en la frontera con Georgia y Alabama, realmente es un invierno seco, un invierno frío, tenemos 2 o 3 heladas por año. Y después hacia el centro y sur de Florida sí tenemos clima un poco más cálido a lo largo del año. Ellos no experimentan esas temperaturas tan frías como experimentábamos nosotros al norte. Pero sí, abundante lluvia, pero abundante lluvia en la época cálida, en la época del verano, una humedad terrible. A nivel pluviométrico, eso no lo sé. Una pregunta, Mariana.
¿Alguna experiencia con burlanda de maíz? ¿Hasta cuánto por ciento de la ración se le puede dar? ¿A partir de qué edad? Mira, esa pregunta yo de corazón deseo que se la pregunten a Nicolás, principalmente porque, bueno, Nicolás es profesor en Florida, pero es argentino y trabaja muchísimo con burlanda en Argentina. Pero vos usaste en un momento dado hablaste de un subproducto de la fabricación del etanol que se llamaba, Gluten de maíz. sí, pero tenía un nombre de fermentó. Eso era fermenten. Sí, sí, pero eso no es burlanda. ¿Ya se pero algo parecido o no? No, porque eso en realidad era, como toda compañía, nunca te dicen exactamente qué es. Pero lo que nos decían era, si recuerdan, esas 3 fracciones de la proteína, había una fracción A, una fracción B y una fracción C. Este producto Fermenten venía de la industria del maíz, ¿sí? Y era altísimo en esta fracción A. O sea, era rápidamente soluble en el rumen. Entonces, la burlanda de maíz tiene una alta concentración proteica, pero ya es un producto diferente al que yo estaba usando. Okay. Y lo que yo estaba usando era gluten de maíz, que ahí sí, en Estados Unidos hay 2 diferenciaciones. Este gluten que yo estaba usando sí tenía más o menos 19% de proteína cruda, mucho más bajo que la burlanda de maíz, y lo que tenía es una alta concentración de fibra detergente neutro. Entonces, por eso era que no impedía la digestibilidad del pasto, digamos. Pero lo de la burlanda, así específicamente la burlanda, yo se lo preguntaría a Nicolás el viernes. Los invito ya al viernes. Perfecto. Otra pregunta dice, por la sequía que sufrimos este año, considerando un sistema sin voluminosos, que no hay heno ni pastura, ¿qué cantidad de alimento concentrado con relación al peso vivo es necesario para atender una exigencia nutricional de una vaca con ternero al pie, con 60 hasta 90 días de edad? Rangos, por ejemplo, dice. Para su mantenimiento, producción de leche y restablecimiento de la circulación hormonal reproductiva para entrar bien al servicio nuevamente. O sea, una buena pregunta. Es una buena pregunta y yo me remitiría. A ver, nosotros lo que necesitamos para una vaca, más o menos estoy tratando de ver los nutrientes. Necesitamos suplir una buena cantidad de proteína, pero necesitamos más bien mantenimiento. Y el concentrado depende de lo que le des. Lo que pasa es que no podés darle a una vaca un concentrado altamente energético, no querés tampoco que tu vaca engorde muchísimo, es antieconómico. Lo que habría que ver es qué concentrado te puede suplir esa falta de voluminoso. Tiene que ser un concentrado alto en fibra, tendría que ser alguna cascarilla de soja, por ejemplo, algún pellet fibroso. Pero realmente es muy antieconómico, en mi opinión, estar dando solamente concentrado. Esta situación que vivimos este año realmente a mí me deja sumamente desconcertada. Y en volumen, una vaca consume más o menos el 1.2, 1.3% de su peso vivo. Imagino que varía en cuanto a las razas. Ahora, eso lógicamente depende mucho de lo que le estamos dando, ¿verdad? A mayor energía en la dieta, menos tendríamos que dar nosotros de concentrado, ¿verdad? Porque esa es la relación. Pero es bastante antieconómico. Yo realmente, volviendo a las respuestas del disertante anterior, realmente hay que buscar una fuente alta en fibra que esté disponible y hacer uso de eso. Si no, es sumamente antieconómico y realmente preocuparía mucho que la vaca llegara a una condición corporal extrema. No va a pasar porque es antieconómico, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con los energéticos. Bueno, perdón si no puedo decir exactamente cuántos kilos de concentrado. Les invito a seguir atentos a la programación. Granusa va a estar dando una charla y tiene un producto especial justamente para estos casos de sequía sin fibra, ¿verdad? O sea, entonces les invito a todos que estén atentos. Les doy otra pregunta, una última pregunta. La ingeniera mencionó que el enfoque de la suplementación es aumentar la población microbiana. ¿Usted cree que una suplementación proteico-energética a base de melaza de caña de azúcar ayuda a la multiplicación microbiana del rumen y a la digestibilidad de las pasturas? Bueno, claro, lo que nosotros queremos es aumentar la proteína microbiana,
¿sí? Entonces es cierto ese planteamiento. Bueno, la melaza es la pregunta. Sí. Sí, la melaza es muy buena en el sentido de que nos aporta, es un boom energético súper rápido, ¿sí? Y la melaza es muy buena cuando nosotros le proveemos al mismo tiempo una fuente proteica que sea altamente digestible en el rumen. Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación que se hace en lo que se llama nutrientes digestibles totales y proteína cruda, ¿sí? Entonces, cuando la relación está por encima, ¿sí?, de 7, es decir, que mi proteína cruda es muy bajita, yo tengo exceso de energía y tengo muy baja la proteína cruda, es en ese momento cuando yo tengo que suplementar, si quiero alimentar a los microbios del rumen. Entonces, de vuelta. En dietas altas en fibra hay una relación que se utiliza que es la relación entre nutrientes digestibles totales y proteína cruda. Vamos a usar como base, no es la Biblia, no está marcado en los 10 mandamientos, pero vamos a usar como base un número 7. 7 es la base. Si cuando yo divido nutrientes digestibles totales dividido proteína cruda, a mí me sale un número mayor a 7, quiere decir que yo tengo muy poquitita proteína cruda, que ese pasto o ese alimento me está dando muy poquitita proteína cruda y yo necesito suplementar. Cuando es al revés, estoy bien, estoy dentro del margen de error. La melaza es muy buena siempre y cuando nosotros demos, como es una bomba energética y es prácticamente glucosa que está ya digerida, lo que tenemos que hacer es darle una fuente de nitrógeno que sea también rica en esta fracción A, que pueda ser rápidamente metabolizada por los microbios del rumen. Entonces, por eso es que la melaza por lo general se utiliza con urea o se utiliza con este tipo de proteína degradable a nivel del rumen. O sea, tenemos que acompañar eso, porque si no va a ser un golpe energético y si los microbios no tienen proteína, no son capaces de armar sus propios aminoácidos, su propia proteína, y nos quedamos entonces sin poder aprovechar realmente ese golpe energético. Entonces hay que tener muy en cuenta esta relación y en ese momento suplementar. Pero sí, la melaza es muy buena siempre y cuando acompañemos con proteína degradable en el rumen que pueda ser utilizada relativamente rápidamente. Igual hay ya un proceso de reciclaje de nitrógeno, ya sabemos eso, hay opiniones encontradas, hay gente que dice que no necesariamente hay que darle al mismo tiempo la proteína, que después vuelve a haber reciclado de urea al rumen. También sabemos que eso cuesta energía, ¿verdad? Entonces, si vamos a dar melaza, tiene que estar acompañado de una buena fuente de proteína degradable en el rumen. Nosotros hace 2 años, Mariana, como grupo SEA, estuvimos por el norte de Florida también recorriendo. Creo que nos encontramos allá. Y como una acotación, como un comentario nomás, rescato que realmente la climatología del norte de Florida es bastante parecida al de Paraguay, sobre todo la región oriental. No tanto la occidental es más seca, en cambio el norte de Florida es más lluvioso. Pero como comentaste en algún momento al comienzo de tu charla, en Florida no hay mucha variabilidad de pastos cultivados, ¿verdad? Estamos hablando del clavel, hablamos del tifton y uno o dos Del más. Bahía, sí. Sí, Florida, ¿no? Y el Bahía, perdón. Bahía. Y en cambio acá en Paraguay, todavía estamos como creciendo en esto y tenemos una gama más amplia de pastos. ¿Vos pensás que en algún momento eso se va a estabilizar y nosotros nos vamos a quedar también con lo que sabemos que no funciona? ¿O te parece que hay unas culturas muy diferentes? Es una muy buena pregunta y me hace pensar bastante. El tema que tenemos que extrapolar Florida, que es un solo estado, súper dedicado a cría y recría, por lo cual los requerimientos energéticos se mantienen hasta ahí, ¿verdad? Podemos usar entonces el tifton y el Bahía sin ningún problema, ¿verdad? En Paraguay, lógicamente, ya como país, tenemos muchos diferentes sistemas productivos que requieren o tienen diferentes requerimientos nutricionales, ¿verdad? En Florida el productor es muy apegado a lo que ya conoce, ¿verdad? Cuesta un poquitito cambiar, ¿verdad? Lo que ellos ya conocen y lo que ellos saben que les funciona. Eso es el tema. Ellos saben ya que les funciona, por ejemplo, producir heno de pasto tifton
es una opción segura para ellos. Ya tienen los implementos, ya conocen el pasto, ya está todo el programa de extensión de Florida en base al Tifton 85, ¿verdad? Y acá me parece que nosotros todavía tenemos, y hago un mea culpa desde la academia, yo creo que desde la academia tienen que salir los programas de ver, bueno, ok, si es el pasto pangola, por ejemplo, el que en este momento está siendo requerido, realmente le sale bien a los productores, bueno, ¿cómo yo puedo mejorar ese pasto pangola? Porque el pasto Tifton, por ejemplo, que yo digo Tifton 85, o yo digo pasto clavel, ahí vimos que había como 4 cultivares. Entonces, en realidad, sí, la especie es la misma, pero el productor tiene la posibilidad, de acuerdo a qué zona esté, por ejemplo, de elegir un cultivar u otro cultivar, o en la Universidad de Florida lanzar, por ejemplo, un cultivar mejorado sobre una especie que ya existe, una especie que ya se conoce, ¿verdad? Entonces, sí, Florida ya está como más casado, digamos, ¿verdad? Y más en el norte de Florida con estas especies, y de ahí realmente no salimos. Y nos hemos dado cuenta, estos 6 años que yo estuve en Florida trabajando con el doctor Dubé, es más fácil trabajar sobre lo que ya se quiere y sobre lo que se conoce que tratar de meter algo de afuera. Entonces, aumentamos la eficiencia de lo que nosotros ya sabemos que funciona. Y ahí están entonces los programas de mejoramiento genético, por ejemplo, de Tifton, los del maní forrajero. El primer maní forrajero que estuvo en Florida se llevó de Paraguay. El primer espécimen de pasto bahía se llevó de Paraguay. Ahora de Argentina también, ¿verdad? Pero después ellos han hecho un proceso de mejorar, quedarse con las características que a ellos les interesa y buscar aumentar aquellas en las que el pasto es débil, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros nos falta acá en Paraguay, esa comunicación, ¿verdad? Es decir, bueno, si es el pasto pangola o el pasto Tifton o este otro pasto, bueno, ¿qué hacer para potenciar ese pasto, ¿verdad? Y de ahí ir viendo cada sistema productivo lo que necesita, ¿verdad? Justamente llegó una pregunta relacionada, si hablando de estos patos, si son mejorados genéticamente, en vista de que en una de los ensayos mostraste de que estaban hablando de 4.6 unidad animal por hectárea. Eso es muchísimo. Sí, entonces hay 4 cultivares, hay todo un programa de mejoramiento, es realmente enfocado a mejoramiento de forrajes. Entonces trabaja desde 2 puntos de vista. Uno es el genotípico, que bueno, yo identifico un genotipo a nivel molecular que a mí me interesa. Después hay un programa de mejoramiento genético en el cual a partir de ciertas características que el pasto muestra, yo voy seleccionando esas plantas y las voy cruzando hasta obtener una replicación. Entonces, esa es una muy buena pregunta, y de vuelta a la pregunta tuya, ¿verdad? Ha habido y hay un programa muy, muy importante de mejoramiento genético, de lo que es plant breeding de pasturas. Entonces, por eso es que nosotros teníamos ahí 4 cultivares de limpogras o de pasto clavel, cuando acá probablemente nosotros vamos a tener, la otra vez hablaba con la ingeniera Tania Farina de la Facultad de Ciencias Agrarias y me dice, hay pasto clavel de tallo rojo y de tallo blanco, creo que me dijo, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cuáles son las diferencias, ¿verdad? Y tendríamos que extraer eso y empezar el proceso de replicación, ¿verdad? Pero sí, no son ya especies salvajes, o cultivares salvajes, sino que ya han sido producto de un mejoramiento, ¿no? ¿Cuál sería la forma de medir constantemente la proteína del pasto, teniendo en cuenta de que se recomienda solamente cuando esta baja el 12% de proteína? Para medir la concentración de proteína del pasto. Sí, lo que dice la pregunta es, ¿cómo una forma efectiva de medir la proteína del pasto teniendo en cuenta la recomendación de suplementar cuando esta baja de 12%? Bueno, lo que ahí hay que hacer es hay que acudir a tablas, ¿sí? Que nos indiquen a nosotros, bueno, más o menos a este estadio de crecimiento. Bueno, a ver, hay varias cosas, hay varias características visuales que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, si es un estadio temprano o si todavía hay mayor porcentaje de hoja o mayor proporción de hoja en relación a los tallos, eso nos está indicando que estamos en un estadio joven. Entonces, probablemente la cantidad, la concentración de proteína de la mezcla va a ser mejor que en estadios más maduros. Cuando nosotros ya empezamos a ver tallo más que hoja, entonces es en ese momento donde la proteína se está empezando a hacer poco disponible, ¿sí? Y después, lógicamente, lo que se puede hacer, ¿verdad?
eso ya hay que ir viendo a medida, a cada cuánto tiempo nosotros queremos hacer, se pueden tomar muestras y se hace un análisis de proteína cruda, ¿verdad? Eso también se puede analizar. Si ya nos cuesta, eso cuesta dinero, nos cuesta tiempo, entonces podemos acudir a unas tablas, ¿sí? Entonces en estas tablas nosotros tenemos más o menos, bueno, a determinado nivel de crecimiento, más o menos la concentración de proteína cruda esperada para ese forraje, ¿verdad? Entonces eso tendríamos que buscarlo, por ejemplo, en un boletín de la Embrapa. Nosotros con Brasil compartimos, ¿verdad? Muchas especies, también con el norte de Argentina. A mí me sorprendió, por ejemplo, leer la otra vez que en Santa Fe ellos hablaban del pasto clavel con un 12% de proteína cruda, cuando es más del doble de lo que yo mostré que teníamos en Florida, ¿verdad? Entonces hay que ir preparando. Ya, por ejemplo, si fuera una pastura que ya está de manera continua, ya fue una decisión del ganadero, yo creo que convendría tener su propia base de datos y cada tanto, ¿verdad?, en diferentes momentos, ir viendo esa concentración de proteína. Lógicamente en el invierno, y ya cuando el fotoperiodo empieza a ser más corto, va a ser una caída en tobogán más o menos de la concentración de proteína. Pero siempre que haya mayor proporción de hojas en relación a tallos es un muy buen indicativo. Bueno, Mariana, realmente, lastimosamente no podemos hacer todas las preguntas que nos llegan. Es impresionante la cantidad de preguntas. Nos llegaron preguntas de Brasil y de Uruguay también. Le damos las gracias por estar siguiéndonos. Pero lastimosamente el tiempo apremia y tenemos que terminar nuestra charla para pasar a la siguiente. Te doy las gracias una vez más por acompañarnos y felicitaciones por esta excelente charla. Ahí en pantalla está tu mail, Mariana, entonces Sí. ellos, todo lo que deseen pueden escribirle a ella directamente y ella le va a estar respondiendo en el mail. Sí, claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias y cualquier pregunta, cualquier feedback también siempre es muy bueno y la verdad que estamos esperando realmente poder trabajar con los productores y empezar a construir este vínculo fuerte ya entre la academia y la producción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la ingeniera agrónoma Mariana García. Realmente es un lujo para nuestro país y más aún tratándose de una profesional mujer, así que es un orgullo para nosotros tener a gente muy preparada que va a seguir aportando para la producción, la calidad en la producción pecuaria en Paraguay. Agradecemos también a Marcos Pereira y a Diego Heise, que es presidente y vicepresidente del SEA, quienes estuvieron compartiendo esto. Así que sigan disfrutando de nuestra programación. Vamos a seguir en vivo. Enseguida nomás ya viene nuestro siguiente tema, una salida de campo espectacular que les va a tener atrapado de comienzo a fin. Vamos a hablar, vamos a tener acá a la gente de la estancia Upoti, a Mauricio Müller y equipo, para disfrutar de esta salida de campo. Así que no se muevan, enseguida volvemos.